No fueron los alemanes, ni los estadounidenses, ni los rusos. Los pioneros en la aviación militar fueron los mexicanos. El ingenio, la inteligencia y la voluntad hizo que en 1913 los mexicanos ensamblen un avión y lo adapten para desde arriba bombardear al enemigo. Hoy presentamos la increíble historia del avión de Sonora. En los tiempos modernos, las grandes potencias lanzan sus ataques más devastadores desde el aire, utilizando modernos bombarderos. Pero, ¿quién fue el primer país en dar inicio a esta estrategia de guerra? Los mexicanos. Sí, señor. Nadie pensaba atacar por aire, hasta que un mexicano ingenioso se encargó de marcar la historia. Fue entre fines de mayo y los primeros días de junio del año 1913 cuando se iniciaron los primeros bombardeos aeronavales en el mundo. Y fueron los mexicanos quienes han pasado a la historia como pioneros de la aviación militar. México se encontraba en guerra interna entre revolucionarios y federales. Los rebeldes al mando de Venustiano Carranza y el general Álvaro Obregón luchaban contra Victoriano Huerta, a quien acusaban de asesinar al presidente Ignacio Madero González y nombrarse como jefe de Estado. El ejército federal de gobierno respaldaba a Victoriano Huerta. Al contar el ejército federal con barcos, armas y logística superior, los revolucionarios idearon un plan para inclinar la guerra a su favor y salir victoriosos. Entonces decidieron atacarlo por aire y para eso adquirieron un avión Dusher bimotor de 75 caballos de fuerza y lo bautizaron como el avión Sonora. El ingenio de los mexicanos salió a relucir. Compraron el avión y le adaptaron una cabina más donde iría el lanzador de bombas. Crearon una mira telescópica. Se inventó un cañón que era hecho de un tubo de 3 pulgadas de diámetro donde se acuñaría dinamita y con un percutor manual se activaría. De esta manera, los revolucionarios mexicanos crearon el primer bombardero de la historia y le construyeron una pista de aterrizaje. Luego, con los vagones de un viejo tren, adaptaron la unidad aérea para organizar los ataques. El primer vuelo del avión Sonora fue llevado a cabo en mayo de 1913 y causó gran conmoción. Por esta razón, para los siguientes vuelos se prohibió la presencia de público en las calles. Los pilotos que volaban el Sonora fueron Didier Masson, Gustavo Adolfo Salinas y el capitán Joaquín Alcalde, quien fue el encargado de lanzar las bombas. A finales de mayo y principios de junio de 1913 se lanzaron ataques contra los barcos federales. Los marinos federales, asustados, se lanzaron al mar pensando lo peor. El barco enemigo, General Guerrero, quien era atacado, se defendía lanzando desde sus cañones fuego, pero sin éxito. De esta manera, se libraron muchos ataques y enfrentamientos hasta que el legendario avión Sonora fue dañado en una hélice, por lo que fue retirado por un mes. Luego, retornó a los ataques hasta que fue desactivado definitivamente, dejando el recuerdo de esta gran gesta, donde México mostró al mundo ser el país gestor de la primera batalla aeronaval.